en Palacio Nacional en su oficina, al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien generosamente nos acompaña para hablar sin censura. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Vicente? Un saludo. A veces con Jairo amerita una que otra risa porque están muy intensas las cosas. Estaba viendo que se vienen durísimo desde diferentes trincheras contra el gobierno que encabeza la presidenta. Bueno, Maru Campos hoy con Ciro Gómez Leiva, diciendo que aunque la quieran colgar de las tabanderas ahí en el Zócalo, que ella va a seguir luchando. No, bueno, cada cosa, Jesús. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, como hemos visto, pues hay una ofensiva política y diplomática, mediática, en redes en contra del gobierno. Cada vez se van teniendo más elementos, ¿no? Creo que cuando se filtraron los audios del narcotraficante presidente de Honduras liberado por el gobierno de Estados Unidos, ahora sabemos para Juan Orlando Hernández, para armar una estrategia mediática contra el gobierno de México y de Colombia, pues, pues no pasaba de la anécdota. Pero ahora que estamos viendo cómo está activada esta campaña a partir del requerimiento del Departamento de Justicia o de la Fiscalía de Nueva York respecto a 10 personas, funcionarios públicos de Sinaloa, vinculándolos al crimen organizado, sin más pruebas que pues hasta ahorita, digamos, sin más elementos que la presunción y la entrega de 2 de ellos a la justicia estadounidense, pues arreció la ofensiva contra el gobierno, ¿no? Y ahora ya de funcionarios de varios niveles de Estados Unidos y por supuesto pues las redes, ahora sí que las redes de la derecha abiertamente, pero también las redes de los medios de comunicación, en fin, todo lo que pueda implicar, atacar al gobierno, mancharlo, decir que está vinculado al crimen organizado, que es la narcopolítica. Todo esto, pues, forma parte de una campaña. Eh, yo creo que es importante, sabemos que el crimen organizado es un problema de México que tiene varias décadas, pero que no existiría sin pues ahora sí que sin el mercado tan grande que existe en Estados Unidos, sin la posibilidad de lavar dinero en Estados Unidos y sin las armas de Estados Unidos. Aquí es, entonces tal parece que el conflicto del narcotráfico, pues parece más una guerra de Estados Unidos donde los muertos son mexicanos, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, parte de la lectura. Y que ahora se está usando como pretexto y acusando casi de la crisis de opioides y de consumo en Estados Unidos, al gobierno de México y a otros gobiernos del mundo, de América Latina, pues presuntamente porque ahora ya cambió la política de Estado y pues de acuerdo a sus líneas de seguridad nacional, pues ahora ya no importa la ideología, sino el vínculo o no al crimen organizado ya declarado como terrorista. Entonces este es el nuevo episodio intervencionista, utilizando la bandera o el tema del narcotráfico, pues para invadir países, secuestrar presidentes, presionar gobiernos progresistas, respaldar gobiernos de derecha y hasta hacer acuerdos. Entonces la doble moral, ¿no? Por un lado, liberas narcotraficantes declarados, confesos y sentenciados, gobernantes, y por el otro, pues negocias con terroristas, porque eso es la denominación que tienen los miembros de los cárteles de Sinaloa y de otros, con los que el gobierno de Estados Unidos en este momento está negociando para, pues, con fines políticos, ¿verdad? Afectar a gobiernos como el de Colombia o el de México. Jesús, y también bajo este escudo de la lucha contra el narcotráfico, ayer el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, presentó una, ¿qué vendría siendo? Un decreto, una orden ejecutiva que llaman restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos. Y esto implica nuevas reglas. Van a investigar los paraísos fiscales, Delaware, van a No, investigar a los bancos de Estados Unidos, van a investigar todo el sistema financiero y bancario estadounidense que lava dinero, porque allá se van las ganancias del narcotráfico. Aquí nos mandan las armas y
y demás, pero No, digamos lo que, preocupante es que van contra nuestros paisanos y paisanas. Va a haber nuevas reglas para el manejo de remesas. La orden ejecutiva sobre el sistema financiero de Estados Unidos se enfoca en inmigrantes que no tienen autorización para estar en Estados Unidos, pero que sí pagan impuestos y que los tienen identificados como con el ITIN, y para prohibirles el acceso a también préstamos hipotecarios y para automóviles. eh, pues todo se está complicando, Jesús. bueno, pues creo que nadie que puede avalar o justificar ninguna medida que afecte los derechos de personas que contribuyen con su trabajo. Yo, de acuerdo, pues que a quien viole la ley, que se le juzgue, se le investigue, eh, pero que quien trabaja y contribuye a la economía de Estados Unidos, creo que es un despropósito criminalizarla y menos, pues, persiguiéndola de esa forma, ¿no? Entonces, creo que evidentemente, bueno, pues eso va a afectar también económicamente a México y a muchas familias, a miles de familias, pero creo que sobre todo esta situación de criminalizar la migración a los migrantes mexicanos que trabajan, que viven desde hace muchos años allá, que han ayudado a levantar, a engrandecer, a fortalecer económicamente a Estados Unidos, pues creo que es un error que se les persiga, es un error y lo estamos viendo tan solo si se hace un recuento de la situación del campo estadounidense o del sector servicios o de los restaurantes o de la hotelería, pues veremos que hay una situación de crisis en esos sectores justo por la persecución, o ya no digamos la construcción. Entonces, creo que es un error hacer esto porque también se afecta básicamente también a los propios Estados Unidos. Es como Así se dice es, clásicamente en México, darse un balazo en el pie. así es. Y bueno, estaba viendo que, porque lo mencionaste, lo del Honduras Gate, se ha confirmado la autenticidad de estos audios de funcionarios implicados en esta estrategia para afectar gobiernos de izquierda. Y con eso, pues uno se imaginaría que lo peor está por venir, Jesús. Eh, Desde tu perspectiva, pues qué falta. Ahora vemos, por ejemplo, en España, lo platicábamos hace un rato con Luis Guillermo Hernández, la persecución de Rodríguez Zapatero. Si no se hubiera registrado la reforma judicial en México, casi lo firmo que estaríamos precisamente en esos términos de persecución contra quienes hoy gobiernan por parte de aquellos que pues, no tienen cara, son unos cínicos, unos desgraciados que hoy se dicen con autoridad moral para ir a Washington como Alito Moreno o como Lili Telles o como Marco Cortés o como Mariana Gómez del Campo a pedir la intervención en Estados Unidos. Más aún, Jesús, para que me des tu opinión, para que salgan en sus columnas personajes cuasi intelectuales como Jorge Castañeda tomando encuestas de Alito Moreno. Esto sí, la verdad, a mí en lo particular me generó mucho ruido. Jorge Castañeda, el güero Castañeda, publicando, nada más déjame leerlo, una encuesta telefónica con una muestra pequeña de 400 personas y con preguntas hipotéticas no revela necesariamente una tendencia, pero la que publicó Alejandro Moreno el lunes en El Financiero, al no tener una vinculación directa con el desempeño del gobierno que posiblemente sesgaría las preguntas o las respuestas, sí revela algo de gran trascendencia. Por ejemplo, pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con emplear las fuerzas militares de Estados Unidos para combatir a grupos criminales en México? 37%. ¿Cómo ves, Jesús? Pues ¿Cómo ves? Esto es una locura. Es una pinche locura. no, digo, no se justifica que según la misma encuesta se haya movido 20 puntos, ¿verdad? Pero bueno, pues habrá que realizar otras encuestas o ver, revisar otro tipo de trabajos de sondeos de opinión, cómo está la situación. Yo no creo que la opinión pública mexicana haya cambiado tan drásticamente, ¿no?
Sabemos que la intervención estadounidense en ningún país, no hay ninguna prueba que un solo país donde haya intervenido Estados Unidos haya mejorado su situación. Siempre que ha intervenido a Estados Unidos en un país, da un golpe de Estado, destituye un gobierno, interviene para apropiarse de sus riquezas, para hacer a un lado a la población y sus derechos, siempre para privilegiar los intereses estadounidenses, nunca para beneficio de la gente. Entonces, lo que estamos viendo es que con el pretexto del narcotráfico se vende la idea o se quiere vender la idea a través de los medios de comunicación, a través de los comentócratas como Jorge Castañeda, quien fue, pues lo sabemos, fue un subordinado de la política estadounidense mientras fue canciller de Madeleine Albright y de todos propósitos intervencionistas y justificando la guerra, en fin, pues ahora nos quiere meter en esta discusión de que ya la mayoría, bueno, ya un porcentaje muy grande de mexicanos aceptaría la intervención militar de Estados Unidos. Yo creo que eso no es real, pero bueno, pues hay que estudiarlo, no es que yo tenga las otras encuestas en este momento. Creo que ha sido muy claro todos los sondeos de opinión consistentes que se han tomado en los últimos meses y tiempo para atrás, donde hay un rechazo mayoritario a la intervención de Estados Unidos en México con el pretexto del narcotráfico. Entonces yo creo que esto es parte del debate y que quieren adelantar líneas, es decir, sacan esta encuesta, empiezan a salir mensajes en las redes de petición de ayuda sospechosamente al gobierno de Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos, y al mismo tiempo, pues, toda esta campaña pagada por Salinas Pliego para ir a pegar carteles de narcopolíticos en Reforma, de desplegar una manta en el Monumento a la Revolución contra el narcomorena, ahora con la manifestación que quieren reactivar lo que ellos llaman la generación Z, que no es otra cosa ahí, que es un grupo pagado por y entrenado por Ricardo Salinas Pliego. Ya no sabemos si por agencias internacionales, porque ahora nos vamos enterando que el papel de las agencias internacionales de la CIA, pues no se limita solo al tema de buscar, hurgar laboratorios o las líneas de narcotráfico. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, pues se dedica a realizar operaciones para, se llaman operaciones encubiertas, donde utilizan métodos políticos, medios de comunicación, periodistas, ONGs, academia, para desestabilizar gobiernos. Entonces, no es extraño que todo confluya en estos momentos en los que ahora, pues como lo decía hoy el dirigente del ANTAC, que llama a la movilización el día de hoy, llamamos a todos los inconformes contra Morena para sumarse a nuestra protesta. O sea, ya no tienen una bandera que no sea la de la desestabilización política contra el gobierno. No tiene una bandera específica. Con la justificación de la inseguridad en las carreteras, están llamando a la movilización, pero también al boicot, al mundial, etcétera. O sea, que eso es curioso cómo los extremos se juntan, ¿no? Los llamados grupos más radicales, entre comillas, con la radicalidad de la ultraderecha financiada por pues empresarios y por pues ya a ver si no aparece ahora algún documento, alguna filtración de que también con la connivencia de alguna agencia internacional. Déjame para cerrar esta oportunidad y agradecerte tu tiempo ahí en la oficina en Palacio Nacional, preguntarte, yo siempre digo que el que quiera ver, que vea y el que quiera escuchar, que escuche. En su momento, Andrés Manuel López Obrador, cuando era presidente de Morena, eh, cerró filas, a pesar de las diferencias con Enrique Peña Nieto, en los momentos más, pues más difíciles, más críticos de aquella relación con Donald Trump. Eso no lo vamos a ver en estos momentos, ¿no? No va a haber No, un cierre porque de la filas. naturaleza del neoliberalismo, la naturaleza de los partidos políticos que llevaron a cabo el modelo económico neoliberal, el PRI, el PAN y todos sus aliados, ahora hasta el PRD, en fin, pues ellos han, digamos, la política neoliberal era subordinación a los intereses extranjeros.
en todos los sentidos, no fortalecer la economía nacional, no crear una industria propia, comprar todo fuera y sobre todo pues servir para los negocios de las grandes corporaciones globales y en particular de nuestros vecinos del norte, ¿no? Entonces, creo que están siendo fieles a su credo. Recordemos cómo en el 2010, en el marco del debate nacional o intelectual o político o mediático sobre a 200 años de la independencia de México, cuál es el futuro de su proyecto. ¿Tiene sentido México seguir siendo México o ya toca hacer otra cosa? Y la conclusión de la derecha y de los intelectuales de la derecha que ahora abogan por la intervención de Estados Unidos, ya desde entonces llama la atención que casi con unanimidad hablaban pues, de que el proyecto de México ya no tenía sentido como proyecto de nación, ya había que buscar la integración económica, política y hasta militar y energética con los Estados Unidos. No están siendo fieles a lo que piensan. Lo que pasa es que pues buscan los momentos para poder para expresarlo, ¿no? Es Maru Campos eh, la última defensa en algún momento de ese neoliberalismo, de esa oposición en México. ¿Por qué tanta rabia en el caso de Maru Campos, Bueno, porque Jesús? violó la Constitución. Violó la Constitución. No puede ningún agente internacional actuar en México sin el aval de las autoridades federales. Eso es un protocolo internacional y es algo que está firmado entre México y Estados Unidos, que no pueden actuar los agentes de las agencias internacionales, de las agencias norteamericanas en el territorio nacional y mucho menos participar en operativos de seguridad si no cuentan con el aval y el permiso de las autoridades mexicanas. Debería de investigarse. No hay ningún informe de los agentes que han participado, no hay todo eso es violando la Constitución. Entonces, sí hay una violación a la ley. Además, digo, por dicho sea de paso, la Fiscalía y la Agencia de Seguridad de Chihuahua visitó, porque no. Creo que se nos ha congelado la transmisión, la señal, mi querida Ceci. Alguna situación en la conexión, en los datos, en la transmisión. Vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente con Jesús Ramírez Cuevas para cerrar con esta opinión que nos estaba dando por el caso de Maru Campos y agradecerle su tiempo. Se encuentra precisamente en sus oficinas de Palacio Nacional, el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, a quien le agradezco siempre su generosidad para Sin Censura. De hecho, eh, bueno, es que está muy camarón. A ver si regresa para preguntarle sobre un eh, galardón, un trofeo, un reconocimiento a Tere Jiménez en Estados Unidos. Y tal vez, solo tal vez, si nos alcanza el tiempo, también preguntarle su opinión acerca del caso Estados Unidos-Cuba, que parece que toma el rumbo más crítico en los últimos años. Vamos a ver si regresamos con Jesús Ramírez Cuevas. Vamos a pedirle a usted que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Eh, me están diciendo que sí va a regresar Jesús Ramírez Cuevas luego de que se haya bloqueado la transmisión. Así que síganos ayudando con los likes, síganos ayudando con los likes y va llegando también eh, el diputado Gilberto Herrera Solórzano. En unos minutos vamos a estar platicando con él. Fue una de las voces, ha sido una de las voces más críticas de Sergio Mayer. Y bueno, pues también nos dará su opinión sobre la salida, la renuncia de Sergio Mayer de Morena, como se lo hemos estado mencionando durante toda la mañana.
Antes iré con Toño para también ver que vaya a abrir el changarro en la tienda de enfrente, en con Toño Ruiz. Y bueno, pues le agradezco a Jesús Ramírez Cuevas que se vuelva a conectar, pues porque no nos gusta dejar las cosas así, Jesús. Gracias. Nos comentaba sobre el caso de Maru Campos, o ya andas corriendo contra el reloj Ando para... corriendo, pero mira, nada más muy breve. El asunto es que hay una violación a la ley, a la Constitución. No puede haber agentes de ninguna agencia estadounidense, de ningún país, actuando abiertamente en México y menos en operativos si no cuenta con el permiso y la anuencia del gobierno federal. Entonces ahí hay una violación a la Constitución. Le toca a Relaciones Exteriores tramitar cualquier permiso a través de sus embajadas. Así están acreditados todos los agentes de todos los países que están aquí en México. En fin, entonces creo que ahí lo que hay es una cortina de humo de la señora queriéndose envolver en la bandera de la eficiencia, de que se combate el narcotráfico. Nada más hay que aclarar una cosa, el operativo contra bueno, de los 6 laboratorios que se dice que se descubrieron o los encontraron, en el operativo donde participaron 4 agentes de la CIA, pues nada más fueron a visitar los campamentos porque no hicieron nada para, pues nada, ni para inhabilitarlos, ni para decomisar las drogas que allí había, ni siquiera hicieron un recuento de qué encontraron. Ni Porque arrestos, esto lo vino a hacer la Fiscalía General de la República 3 días después. ni Entonces arrestos, no es Jesús. verdad que fueron a cerrar ningún laboratorio, fueron a ver y fue la Fiscalía 3 días después a levantar todo, a hacer el recuento, a llevarse las sustancias, a inhabilitar los equipos, y eso fue el gobierno federal. Entonces ahí también hay otro asunto que tampoco está aclarado y sobre el cual están mintiendo. Entonces llevan una serie de mentiras para explicar lo inexplicable, porque no tienen manera de explicarlo, y que es esta violación a la ley. Por eso están envolviendo en la bandera de que nosotros sí combatimos el narcotráfico y nos atacan por eso. Eso no es verdad. El gobierno federal ha desmantelado más de 2.300 laboratorios en año y medio, solo en año y medio. Entonces, tampoco es extraordinario lo que encontraron, en el sentido de que, pues, en algunas zonas rurales alejadas, pues se han establecido en Chihuahua, en una parte de Durango y Sinaloa, pues laboratorios de metanfetamina, que también hay que decir metanfetamina, no es fentanilo. Así es. Pues a ver qué día nos vuelves a visitar para seguir abordando los temas que son muchos, parecen cascada los temas que van saliendo muy intensas las semanas y por Bueno, lo hay una pronto, ofensiva contra México. O sea, hay que decirlo claramente y para tu audiencia, tenemos que cerrar fila a los mexicanos, tenemos que estar muy atentos, no dejarnos llevar por la ola mediática ni de las redes, porque yo lo voy a decir con todas sus letras, está financiada esa campaña y es contra el país, no es solo contra Morena o contra la presidenta Claudia Sheinbaum, es un asunto de México. México quisieran que hubiera un régimen entreguista, que hiciera todo lo que le pidieran los Estados Unidos, pero como te digo, donde interviene Estados Unidos, país donde interviene, país que termina peor que como estaba antes de su intervención. Entonces, no hay que dejarse engañar de que la ayuda, entre comillas, de los Estados Unidos va a beneficiar a la población mexicana, porque es interesada y porque no le importa el país, no le importa la economía, no le importa la seguridad, no le importan sus ciudadanos, le interesan los recursos que aquí hay y pues ese es su objetivo y tener un gobierno afín que les permita pues dominar toda América Latina. ataque contra México, ¿desde dónde? ¿Financiado por quién? Pues ya se irá viendo pues por los agentes que hoy nos amenazan, ahí está muy claro. Por eso te digo que es importante que mantengamos estos diálogos. Si te parece, te buscaré, si te da la vida, por ahí la próxima semana, Jesús. Sí, está bien, pero ya es una ofensiva pues contra los mexicanos, porque lo estamos viendo también allá. Entonces, sí es momento de cerrar filas y de estar muy atentos y sobre todo no dejarse llevar por esta campaña que pues ya viene desde hace muchos años, que ha sido financiada desde el exterior. Hemos documentado en varios momentos cómo se financiaron estos bots, en las redes sociales, cómo se crearon estas cuentas falsas o estos perfiles que vienen de la ultraderecha de varios países
para atacar primero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora al gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que sí podemos decir es que México tiene una larga y fuerte historia de resistencia, de defensa de su soberanía, y más allá de los pretextos que se utilicen para atacarla y para amenazar al país, pues también tenemos una larga historia de no dejarnos. Y creo que pues es el momento de recordar esos momentos en los que México, pues a pesar de las dificultades y aún con todo en contra, pues ha salido adelante, pero ha requerido de lo mejor de nuestro país, de los mejores mujeres y hombres para hacerlo. Pues yo voy a decir lo mismo que le dije a la presidenta el viernes. Urge revisar también el tema de la publicidad oficial que llega a estos medios que están siendo Pero la publicidad desmentidos. oficial, ¿de dónde? ¿De qué país o de dónde estamos hablando? Porque ya esto ya se diversificó bastante. Pues lo que yo tengo información es que sigue recibiendo Radio Fórmula y ahí está Susana Oresti y ahí está Ciro Gómez Leiva y ahí está Joaquín y ahí está Chumel Torres y ahí está Pepe Cárdenas y esto es importante, más allá también de la publicidad oficial, definir si medios de comunicación en México, periodistas están recibiendo dinero de Estados Unidos. Hay que exhibirlos porque es obvio lo que estás diciendo, que hay un ataque, una ofensiva contra México con voceros en México, con voceros en México. Así que va a estar muy interesante. Por eso tengo que nos juntemos nuevamente y hablemos aquí en Sin Censura la próxima semana, si te parece. Muy bien, pues te mando un saludo y un saludo a tu audiencia. Buen día. Gracias, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Presidencia de la República, hablando con nosotros sin censura.